El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acenta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sexto domingo del tiempo de la Pascua. Empezamos la recta final de este tiempo litúrgico de la Pascua. En 2 domingos ya es la celebración de Pentecostés, con la que se concluye este tiempo pascual. Y desde ya el Señor en su palabra empieza a hablarnos de la promesa del Espíritu Santo. Hoy concretamente nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Cuando habla del Paráclito se refiere al Espíritu Santo, que esté siempre con ustedes. Y enseguida añade, el Espíritu de la verdad. Y enseguida también nos indica que aunque el mundo no puede recibirlo porque ni lo puede ver ni lo conoce, nos afirma, en ustedes Él está y permanece y vive en ustedes porque ustedes lo conocen. Y ciertamente el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros desde que lo recibimos en el Espíritu Santo, en el sacramento del bautismo. Allí fue nuestro primer Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, capacitados por esa presencia de Dios para poder vivir en la condición nueva que allí recibimos, la condición de hijos e hijas de Dios. Por eso enseguida el Señor viene a orientar la reflexión en torno al valor fundamental de la obediencia, que es el papel que nos compete como hijos. Si me aman, dice, guardarán mis mandamientos. El que acenta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Qué importante es entonces nosotros reconocer el valor fundamental de la palabra de Dios, de las leyes y mandatos del Señor, pero no solamente tenerlos ahí presentes en el pensamiento, sino en verdad creer esa palabra, creer esos mandatos, asumirlos en el corazón, sentirlos para tener la capacidad de llevarlos a la práctica cotidiana. Y es así como podremos nosotros en verdad manifestar el amor a nuestro Dios. Justamente recuerden que el primer mandamiento y el más importante de la ley versa precisamente en el amor a Dios por sobre todas las cosas. Es lo que ese Padre maravilloso espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Cuando se habla incluso del don del temor de Dios, que es el séptimo don del Espíritu Santo, no se está hablando del miedo a Dios, sino precisamente es
orientado hacia este valor de la obediencia. El temor de Dios es el temor a no saber nosotros corresponder al derroche de su amor, a no ser capaces de obedecerlo, a no ser capaces de orientarnos conforme a su voluntad, que es nuestra manera recíproca de responder a esta manifestación del amor de Dios. Nosotros no somos receptores pasivos de la acción de Dios en nuestra vida. Jugamos un papel dinámico, por eso hemos sido dotados de inteligencia, de voluntad, de libertad, para nosotros sentirnos implicados en ese dinamismo del amor de Dios y poder nosotros traducir justamente esa respuesta de nuestra parte en la vivencia específica del amor que se evidencia en la práctica de las obras de misericordia, en el respeto a lo sagrado, en la reverencia que corresponde a Dios, en un sentido claro de adoración que compete solo a Él, esforzándonos por mantenernos unidos en su presencia. Por eso fíjense que la religiosidad tiene que ir más allá de la mera devoción, tiene que ir más allá de los rezos, tiene que ir más allá de la vivencia de la Eucaristía. Eso es el 50% de lo que nos compete. Muchos dicen, pero pues yo rezo de vez en cuando y voy de vez en cuando a misa, cuando me nace. Eso es una limosna y Dios no está para limosnas, porque es el dueño y el hacedor de todo. Él es a todo dar con nosotros. Es un derroche para con nosotros. Pero a veces de nuestra parte nos cuesta corresponderle. Es más, Dios ni siquiera necesita de nuestras oraciones. Cuando nosotros somos los que oramos, cuando nosotros somos los que frecuentamos la Eucaristía, cuando nosotros lo buscamos en la confesión, somos nosotros los que necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos nutrirnos espiritualmente. Somos nosotros los que necesitamos robustecernos interiormente. Somos nosotros los que necesitamos estar y permanecer en Él, porque lejos de Él, como bien lo enseña el capítulo 15 de San Juan, separados de Él, cortados de Él, nos marchitamos y no servimos más que para ser echados al fuego. Allí el Señor utiliza la imagen de la vid y de los sarmientos, y cómo esa ramita al ser cortada efectivamente se seca y solo sirve para ser desechada en el fuego. Y así pasa cuando nosotros descuidamos la vida espiritual. Entonces no creamos que le hacemos un favor a Dios rezando y yendo a misa y portándonos bien. Es que es los mínimos espirituales que nosotros necesitamos conservar para que todo no termine en la estrechez de un sepulcro, en la podredumbre del sepulcro. No, nosotros fuimos creados para una vida en Dios, pero esa vida en Dios, movidos y capacitados por el Espíritu Santo, tiene que comenzar desde nuestro peregrinar en la tierra. Es desde acá que nosotros comenzamos a forjarnos el cielo. El cielo es la cúspide de nuestro peregrinar, es la meta, es nuestra verdadera patria, como lo define el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Es allí donde nosotros, después de haber recorrido un camino de prueba, de purificación, un camino de opción libre por esa presencia de Dios, llegamos a esa felicidad que desde el comienzo Dios nos quiso disponer para nosotros. Por eso la imagen del paraíso en la creación y el hombre y la mujer allí colocados, pero donde el pecado nos expulsó de ese estado de plenitud inicial. Y por eso desde una respuesta libre, voluntaria, nosotros vamos haciendo una opción preferencial por Dios. Por eso no dejes para cuando estés viejito convertirse y empezar a ser religioso. Quizás no llegues a viejito. Con estos tiempos no sabemos. No dejes para mañana, dice el adagio popular, lo que puedas hacer hoy. La hora de su salvación es hoy. Por eso no lo dejes para mañana, porque ninguno de nosotros tiene un contrato firmado con Dios de cuánto va a vivir, ¿o sí? No, es hoy, porque mañana no sabemos.
Y no hay que ser como los niños desaplicados, que durante todo el año es vagancia en el colegio y en la última semana procuran salvar el año. No, eso no funciona en nuestra vida. Ahorrémonos desde ya purgatorio, porque lo que nosotros no purificamos desde acá, lo que nosotros no nos empeñamos en la conversión, pues después nos va a tocar de una manera peor. Entonces, todos estos elementos no son con el ánimo de asustarnos, sino con el ánimo de que así como le dedicamos inversión de tiempo, de recursos, de habilidades a conservar esta precaria humanidad carnal que al final, por más que le invirtamos, se va a desconfigurar y se va a enfermar y al final llegará la muerte, cuánto más hay que invertirle a esa dimensión espiritual y trascendente de nuestro ser. Démosle gracias a Dios para que en su misericordia Él ha querido derramar sobre nosotros su Santo Espíritu, iluminarnos con su presencia para que podamos entender estas cosas. Y así como lo decía hoy el inicio de la segunda lectura en esta primera carta de San Pedro, glorifiquemos a Cristo el Señor en nuestros corazones, dispuestos a dar siempre razón de nuestra fe. Y eso justamente movidos por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.